había gente que estaba recibiendo financiamiento y que obviamente por ese chorro de billetes que tenían abiertos desde el punto de vista internacional, pues podían rentar edificios, podían dotar a centenares de personas con equipos celulares, computadoras. Llegaba la Matacoplero y decía, independientemente de, el resultado es este. Y el resultado siempre era, pero es que esto era una fija, siempre era adverso a la oposición. Uno compara esa expectativa que tenía en aquellos años y la analiza a la luz del día de hoy, y uno dice, qué estúpido fuimos, ¿no? Qué estúpido fuimos. ¿Cómo viviste tú el periodo, como periodista, como venezolano y como activista político, el periodo en el que Tibisay Lucena fue la máxima jefa de las elecciones fraudulentas en Venezuela? En medio de un engaño, en medio de una ficción que lo ponía uno cada vez que venían las elecciones, que era prácticamente un año sí, el otro también, frente a la televisión, frente a la famosa baranda, frente al carómetro, frente a los resultados adelantados, frente a los grupos de BlackBerry, frente a toda esa cantidad de estupideces que nos creímos los venezolanos sobre la posibilidad eventual de un cambio por la vía electoral, ¿no? Y frente a lo que significaba Tibisay Lucena como una persona que para la oposición venezolana parece que había que edulcorar, había que como que llevarla a que fuese buena, había que ganársela, había que convertirla para este lado, bajo esa estúpida tesis, ¿no? De que el chavismo no es que es malo, sino que el chavismo, de lo que hay que sacar de él son ciertos elementos para tú convencerlos, hacerlos cruzar el charco, y una vez que los haces cruzar el charco, pues bautizarlos, convertirlos en opositores. Eso nos pasó. Bueno, estábamos tú y yo en Acción Democrático y veíamos, por ejemplo, cómo las reuniones previas a cada elección, entonces los comentarios, pues de que si en el CNE se habían mejorado las condiciones, que si la tinta indeleble ahora sí era marcaba más los dedos que antes, que si la cantidad de minutos que se le iba a dar a la oposición en los medios de comunicación del Estado iba a ser mejor. O sea, ese reinado de Tibisay Lucena fue una inmensa farsa, pero una farsa pues continuada. Tibisay Lucena estuvo al frente del CNE por más de 10 años, creo que 12, 14 años, llegando como rectora suplente, además en medio del referendo revocatorio de 2004. Una gran farsa, fue una gran farsa. ¿Cómo viviste tú esas jornadas en las que estaban esos elementos que tú mencionas? El elemento de el madrugonazo, que había que esperar indefectiblemente hasta la madrugada, nadie podía adelantar nada. Dos, el tema de la baranda, de esperar frente a la baranda y los periodistas parados frente a una baranda, como si la baranda significara tuviese alguna simbología mística. Y tres, la famosa teoría del carómetro, según la cual tú podías determinar quién estaba ganando y estaba perdiendo según cómo tuviera el ceño fruncido quién y tal. Esos tres elementos, ¿cómo los vivías tú como activista y como periodista? Uno lo vivía con mucha emoción, ¿no? Y uno lo vivía con mucha emoción porque cada año, porque en Venezuela hay elecciones o había elecciones de mentiras todos los años, uno pensaba que esta vez sí, esta vez sí, esta vez sí, esta vez se consiguieron, a nosotros nos puentearon una época con que el elemento que faltaba para que el régimen cayese era los testigos. En otra época era el padrón electoral, que no, que lo tenemos completo. En otra época era que había que tener un buen candidato. Entonces Capriles era el mejor candidato que se había conseguido, por ejemplo, porque Capriles no venía de partidos viejos, no era Manuel Rosales, no era Ramos Alup, sino que era un político nuevo. Entonces, cuando tuviésemos un candidato que era un político nuevo, íbamos a tener la resolución del problema. Entonces, siempre aparecía como un justificativo del por qué las cosas no se daban. Y en la ocasión siguiente lo íbamos a mejorar. Y en la ocasión siguiente lo teníamos. Pues uno lo vivió con mucha expectativa, pero si uno rebobina, si uno echa la película atrás, Daniel, uno piensa que gafos fuimos, ¿no? O sea, y que además que descreídos fuimos de tesis,
que no eran nuevas, que tesis que desde el propio año 2004 planteaban la idea de que el sistema electoral venezolano estaba apoyado, de que el registro electoral no tenía dentro de su inscripción, pues, o dentro de las personas que estaban allí, a todos los que eran, y que había gente que sobraba en ese registro, de que el CNE era un organismo absolutamente abocado a hacer que Chávez primero y después Maduro estuviesen permanentemente en el poder. O sea, qué descreídos fuimos. Y uno se siente, uno compara esa expectativa que tenía en aquellos años y la analiza a la luz del día de hoy, y uno dice, qué estúpido fuimos, ¿no? Qué estúpido fuimos. ¿Cómo valorar a Tibisay Lucena desde el punto de vista de la imagen? Porque la imagen que se tenía de Tibisay Lucena era que era una señora tranquila y pausada y que era la que tenía la llave de todo en cuanto al tema electoral. Que además de eso se intentaba revestir de imparcialidad, pero que además le prestaba mucha atención a lo que era su propia presentación personal. Estamos hablando de una señora que otra de las cosas que había, aparte de la baranda y aparte de la hora y aparte de los resultados, era con qué look iba a aparecer Tibisay Lucena en el momento en que dieran las elecciones. ¿Cómo valoras tú esa particularidad? Perdera de tiempo era mirar lo accesorio, era no mirar lo esencial, que es que el órgano electoral era una cloaca. Y yo recuerdo muy mal lo de Tibisay Lucena, muy mal me refiero en términos de cómo incluso se le llegó a tratar de lavar la cara, ¿no? Yo recuerdo un reportaje especial que se hizo, una especie de biografía, imagínate tú en vida, de Tibisay Lucena en Globovisión. Y estoy hablando de la Globovisión que creo que no era la de Gorrín todavía, en la anterior. A Tibisay Lucena un domingo le dedicaron un reportaje donde querían exaltar las virtudes y las sensibilidades ocultas de Tibisay Lucena. Entonces se le catalogaba como una experta violonchelista o la viola, creo que era que tocaba Tibisay Lucena. Se narraba allí el tránsito que no se le desea a nadie, ¿no? Por la penosa enfermedad que es el cáncer y cómo ella lo había venido hasta ese momento pues superando y lo ha superado porque evidentemente Tibisay Lucena no está enferma, creo, al día de hoy. Entonces, es la estúpida tesis de que dentro de la gente que hace la maldad en el aparato semitotalitario del chavismo hay humanidad, hay bondad. Dentro de un ser malo hay gente que es buena. Y en ese caso, pues entramos con Tibisay Lucena. Mira, Daniel, Tibisay Lucena, más allá de Vladimir Padrino López, más allá de sujetos como Diosdado Cabello, Tibisay Lucena no ha recibido la responsabilidad histórica que carga a sus espaldas, que es la responsabilidad histórica de haber legitimado por la vía electoral a un régimen que no es democrático. Y yo creo que eso es lo que hay que tener en cuenta a la altura del día de hoy sobre el legado en vida, porque Tibisay Lucena está viva, de Tibisay Lucena. Tibisay Lucena es una de las piezas más importantes en el hecho de que el chavismo se haya consolidado en el poder en Venezuela. Y eso parte por gran culpa de los factores opositores que nos hicieron tragarnos a una Tibisay Lucena durante más de una década en este país. Con respecto a las elecciones de Capriles contra Maduro, quizás la historia comience en lo que fueron las primarias, ¿no? Porque las primarias del 2012 fueron las que convirtieron a Capriles en el candidato opositor más legítimo de la historia de la lucha contra el chavismo, porque se había contado, había ganado unas primarias, obtuvo una gran votación, era una cara joven, era impoluto y todo aquello. ¿Qué recuerdas tú de esas primarias en particular? Yo recuerdo la pugna en Acción Democrática para ver qué candidato apoyaba. Una cosa tristísima, ¿no? Porque eso fue en el año 2012. Y en el año 2012 ya Acción Democrática tenía 14 años sin presentar un candidato presidencial propio, ya pasan los 20 años. Pero en el año 2012 la pelea era entre Antonio Ledesma, que era como que el candidato sentimental de una parte de los adecos, y Pablo Pérez, pues que era un tipo del aparato, o el que tenía los reales, el de la maquinaria, porque Pablo Pérez era gobernador del Zulia y además era el pupilo de Manuel Rosales. Y como el Nuevo Tiempo de Manuel Rosales siempre había actuado en yunta con Acción Democrática, pues la decisión de Henry Ramos Alup era más bien apoyar a Pablo Pérez.
que hizo un papelón, ¿no? Fue una muy mala campaña, realmente. No era para que fuese candidato presidencial, pero bueno, lo llevaron a la candidatura presidencial. Yo recuerdo, hablando de ficciones, esa campaña como una gran ficción. ¿Tú sabes qué cosa no se me olvida a mí nunca? Bueno, varias cosas, ¿no? Pero el debate que se hizo en televisión, en los medios de televisión privados, eso lo transmitió Venevisión, lo transmitió Televen, porque ya RCTV no estaba, y creo que Globovisión. Un debate que se hizo, donde incluso tuvo hasta María Corina, que era candidata en aquella elección, Diego Arria, o sea, donde se planteaba, fíjate tú qué engañados estábamos, se planteaba aquello, pues como lo que estamos viendo en los debates tradicionalmente de otros países de la región, propuestas de país, cuál era la visión de la economía, cuál era la visión de la sociedad, cómo iban a llevar las relaciones con los Estados Unidos. O sea, como si de verdad aquí se estaba tratando de una elección convencional, como si aquí lo que estaba en juego era realmente una propuesta política para que la gente la comprase o la desechase a través de las elecciones. O sea, eso a mí nunca se me olvida, el show que se montó y entonces con una escenografía muy cuidada y todo lo demás. Eso. Y nunca se me olvida tampoco, Daniel, que nosotros estando en esa pre-campaña o en esa primaria, vimos rodar el billete parejo, o sea, había billete en esa campaña, sobre todo en dos comandos, el comando de Leopoldo López, pero fundamentalmente el de Enrique Capriles. Y luego, con el paso del tiempo, con todo lo que ha significado el escándalo Odebrecht, pues comenzamos a empatar los cabos, ¿no? Que parece que es que había gente que estaba recibiendo financiamiento y que obviamente por ese chorro de billetes que tenían abierto desde el punto de vista internacional, pues podían rentar edificios, podían dotar a centenares de personas con equipos celulares, computadoras. Mira, los cuentos eran horribles. Yo recuerdo de esa campaña, gente que estuvo con nosotros, que conocimos, pues porque tú no estabas ya en esa época como estudiante en la UCB, los cuentos de gente que de la nada sacó 2 y 3 apartamentos en una campaña, gente que andaba en autobús de repente apareció con una camioneta, gente que pasaba de lunes a viernes, o sea, estaba como en función continuada en los restaurantes del este de Caracas tomando whisky todo el día. O sea, eso es lo que yo recuerdo. Entonces eso nos remite a una ficción nuevamente de política electoral, de que, bueno, venía una elección normal, y la oportunidad para que muchos vivos en el tránsito, en el camino, se llenaran. Pues, ¿qué pasó? Pasó muchísimo. Hay gente todavía que le quedó, hay gente que todavía no terminó de gastar la plata que se hizo en esa campaña. Y si eso fue del lado de la oposición, yo no me quiero imaginar cuánta plata rodó del lado del régimen, ¿no? Eso debe haber sido, eso fue un desnalgue total, esa es la palabra, un desnalgue total, esa campaña del 2012. ¿Cómo valorar el hecho de que la oposición que supuestamente se enfrentaba al régimen y que ese régimen tenía capturado el poder fundamentalmente, entre otras cosas, pero más públicamente, con un sistema electoral fraudulento? ¿Cómo se explica que una oposición que quería combatir a ese régimen haya utilizado a ese sistema fraudulento para escoger a su candidato? Es una contradicción absoluta. Claro, te dirán algunos, es que es muy fácil verlo ahora. En el año 2012 no lo veíamos, y es verdad. Daniel, nosotros nos hicimos famosos haciendo operativos en Radio Caracas Radio por las elecciones. Nosotros rompimos un récord, creo yo, en Radio Caracas Radio cubriendo unas elecciones, una jornada que duró más de 9 horas. No sé cómo hablamos nosotros 9 horas seguidas. Bueno, yo porque estaba muy animado y tal, pero eso te marca la situación, eso te marca el país. O sea, ¿cómo es posible? Claro, hoy es muy fácil verlo porque ya luego de que lo que hace Maduro en el año 15, que supuestamente se le ganan las elecciones, y entonces, bueno, desconoce a través del TSJ, manda a freír monos, como se dice popularmente, a la Asamblea Nacional. Luego en el año 18, que sin importar de que el mundo dijese que en Venezuela no había condiciones para elegir, él se hace elegir presidente otra vez y luego impone elecciones sucesivamente. De hecho, ha impuesto una para renovar la Asamblea Nacional. Es muy fácil verlo, ¿no? Quizás te dirán algunos, bueno, en el año 12 no era fácil verlo. Y bueno, es que en parte la miopía
colectiva, porque ahí sí que meto a más de uno, y me meto incluso yo. En el año 12 todavía pensaba, pues nosotros estábamos en líderes políticos electorales. Es lo que hace que el chavismo termine pavimentando una ruta en la que, con la colaboración de los factores opositores, construye un aparato de dominación a nivel nacional, ¿no? Y termina asentando el régimen, que además uno pensaba que iba a colapsar una vez que Chávez se fuese de este plano. ¿Quién daba medio por Nicolás Maduro en el año 2012? Cuando era presidente interino, por cierto, Maduro fue interino también. ¿Quién daba medio? Cuando en el año 13 Maduro dice que gana por menos de un punto porcentual. Yo recuerdo los comentarios y eran: Maduro no va a terminar el mandato, ese tipo no tiene como terminar donde va. Es más de 8 años mandando ya. Entonces, fue una gran miopía colectiva que definitivamente colaboró en la construcción del aparato de dominación chavista. Y el problema no es ese, el problema es que algunos hemos despertado y algunos lo hemos denunciado a riesgo de todo lo que eso conlleva, ¿no? Pero hay gente que, sabiendo lo que es este aparato de dominación, todavía quiere seguir colaborando. Eso es lo grave, ¿no? Cuando tú entiendo que todavía eras activista, creo, ¿no? Cuando esas elecciones, Sí, sí. no estabas en la radio aún, igual que yo. ¿Cómo porque fue una especie de sub y baja, ¿no? Todo el mundo sentía que se habían ganado las elecciones contra Maduro. Había una sensación general, no solamente en los comandos, sino en la calle y en el ánimo de los propios chavistas. Se encadena el tema del carómetro. Es que había un recogimiento, el chavismo estaba como en evidencia. Y luego se dan los resultados. ¿Cómo viviste tú ese sub y baja? Mira, qué triste es que yo recuerdo cuando se divulgan los resultados de la elección Capriles-Maduro en el año 2013, y yo veo que la oposición queda supuestamente a un punto de ganarle a Maduro, o menos de un punto, fue nada. Y digo, bueno, no importa. Qué triste es porque, o sea, estamos hablando, yo tenía 10 años menos, ¿no? Tenía 23 años, una cosa así, 22 años. Y ya yo a los 22 años, o sea, la noción política que yo tenía era de que el chavismo era imbatible. Como a mí me habían, o sea, como yo había crecido con la idea de que en el 98 llegó Chávez, en el 2000 dio una paliza, luego conquistó pues además todos los cuerpos del Estado, o sea, tenía la Asamblea Nacional, tenía las gobernaciones en 2004, ganó todas las gobernaciones menos 2 o 3, de que luego en 2006 se ratifica Chávez con una brecha de más de 20%. O sea, yo había crecido, Daniel, con la idea de que el chavismo era imbatible y de que el chavismo efectivamente, pues, había que combatirlo por la vía electoral, que había sido un error apartarse de la vía electoral, y que, bueno, haber ido a la vía electoral con Nicolás Maduro y haberle sacado casi el mismo porcentaje, es decir, quedar casi empatado con Maduro, para mí eso era el logro del siglo. Yo me sentía, cuando divulgan esos resultados, como si nosotros hubiésemos dado la pelea de David contra Goliat, como si de verdad eso hubiese sido un logro. Y a mí no me importaba que Maduro hubiese sido proclamado ganador. Yo decía, no, Maduro no va a terminar el mandato y no importa, ya con ese resultado el chavismo se acabó, porque estamos ahí. Y ahí es donde yo digo, bueno, quizá hay que rastrear hasta atrás. La gente dice, no, es que el chavismo en 2015 se dio cuenta que no iba a poder ganar más elecciones y por eso se las empezó a robar. No, yo creo que empezó mucho antes, y yo creo que nosotros nos pasó la cosa por el frente de la cara y no la vimos, ¿no? Yo creo que ya el año 13 te revelaba cómo el chavismo como movimiento electoral estaba pues en barrena, estaba listo. Y probablemente Capriles ganó esas elecciones. Yo no tengo elementos a la mano para decirlo, pero él mismo lo dijo. Tengo dudas sobre los números. Esos números no son y tal. Después recoge a la gente, pues está todo el famoso salcerolazo y toda esa cosa pues nefasta que ocurre después. Pero el tema acá es que yo digo, si yo era un chamo, o sea, yo hablo por la gente de mi generación, ¿cómo se sentirían las personas bueno, de mi misma generación en esa época, diciendo, bueno, no, es que no importa, Maduro como que ganó, pero ganó con muy poco, o gente como tú, que yo recuerdo que tú estabas en el estado Vargas y entonces estabas en los centros de votación, y tú me decías, el espíritu que hay es que de que ni siquiera es que se ganó, es que la gente está en la calle, es que la gente está exigiendo el triunfo, es que la gente no quiere que Maduro se imponga. Y bueno, y eso llevó
a cualquier cantidad de episodios en esa misma noche de los resultados y toda esa cantidad de cosas, ¿no? Pero yo me sentí de verdad como en las puertas de un cambio. Y estamos hablando hace casi 10 años, ¿no? Yo dije, esto no dura mucho más. Y fíjate, lo triste es que ha durado mucho más. Ese es el gran problema. ¿Y cómo valoras tú a Capriles hoy, después de 10 años? Yo creo que Capriles tuvo una oportunidad extraordinaria justamente en el año 13 y quizás después. Lo que se pensó con Capriles es que Capriles iba, o sea, le iba a pasar como le pasa a los candidatos presidenciales, que pierden pero que quedan ahí, ¿no? Y sobre todo en el caso venezolano, que es que van a ser los líderes del proceso de oposición. Y uno dice, bueno, un tipo que se atrevió, porque además recordemos cuál es el contexto en el que Capriles enfrenta a Maduro. Capriles no quería ser candidato. Capriles dice en privado que él no ve posibilidad de, además venía decepcionado pues de los 10 puntos que le había sacado supuestamente, porque aquí todo es supuesto en temas electorales, Chávez en el año 12, y Capriles no quería ser candidato en el año 13. A Capriles lo convencen, fundamentalmente uno de los grandes persuasores de Enrique Capriles es Henry Ramos Alup, de que tiene que lanzarse en el año 13 porque no hay más candidatos, porque el país no está para hacer otras primarias, porque no hay posibilidad de construir en ese tiempo tan breve la imagen de otro candidato que se pueda enfrentar al chavismo, y tenía que ser el mismo que lo había enfrentado en 2012, y Capriles termina cediendo. Y fíjense, termina en teoría a boca de jarro de terminar siendo presidente de la República. Pero ¿qué ocurre? Que después de que pasa aquello, Daniel, en el año 14, para mí viene el declive absoluto de Enrique Capriles. Porque ¿qué hace Capriles en el año 14? Capriles en el año 14, cuando estaban las condiciones dadas, porque el país con la elección de 2013 había quedado sembrado de dudas, el país comenzaba a ver un Nicolás Maduro que era absolutamente errático como jefe de Estado. El país se lanza a la calle, Capriles comienza a jugar para atrás, pero completamente desde el día 1. Y se alía con quién más, pues con el gran jugador para atrás que ha tenido la oposición, uno de los grandes, la oposición venezolana desde hace mucho tiempo, que es Henry Ramos Alup. Se da el famoso pacto del huevo frito. Y en 2014, a la iniciativa ciudadana, pues que puede ser criticada por aventurera o lo que sea, pero que era una iniciativa de ruptura de María Corina Machado, de Antonio Ledesma y de Leopoldo López, en aquel momento del lado bueno, Leopoldo López, María Corina Machado y Antonio Ledesma comienzan a ver cómo esos intentos se sabotean desde la misma oposición. ¿Y quién es el coautor de eso? Enrique Capriles, con Henry Ramos Alup y con Julio Borges también, por cierto. Entonces, bueno, y todo el viejo establishment de la política venezolana, Manuel Rosales, todos esos resabios, ¿no? No, porque el país no puede ser subvertido, porque la vía es el voto. O sea, una gente que no comprendió lo que pasó en el 2013, que era que había muchas dudas sobre la elección, que el chavismo te había pasado por encima y te iba a seguir pasando por encima si se lo permitía, pero la lucha era electoral. Y de ahí en más, Daniel, de 2014 en adelante, pues Capriles no ha hecho sino declinar en su carácter de líder, eventual líder nacional de este país, de líder de la oposición. Nosotros lo que hemos asistido es un desarme por piezas de Enrique Capriles, del cual lo último que trae el barco es un Enrique Capriles que parece más bien un lobista de las compañías petroleras o de los bonistas de Venezuela, ¿no? Con esto de que las sanciones son malas, las acciones han afectado a los venezolanos. Esa es la última imagen que tenemos de un Enrique Capriles, que además ahora le dosifican las apariciones, ¿no? Porque como ya está tan quemado, entonces lo asoman y lo esconden, como quien está cocinando un pulpo a la gallega, ¿no? Lo asustan, lo sacan, así tienen a Capriles todo el tiempo. Entonces, en ese sentido, pues nosotros lo que hemos asistido es un penoso espectáculo del declinar de la imagen de Enrique Capriles, que para mí no tiene nada que buscar. Capriles es un pulpo asustado, esa está buena. A la gallega. Esa te quedó buena, esa. ¿Viste? Pulpo asustado. ¿Le puedo preguntar algo a Neomar? Dígalo. Quisiera profundizar un poquito, solo por hoy. ¿Qué fueron esos días, Neomar, entre los que se da el resultado de que gana Maduro a Capriles con este margen? Sale Capriles en rueda de prensa a desconocer el resultado, sale Maduro a decir que no hay problema, que se contaran los votos, que abrieran las cajas, y todo el trayecto de esa semana, de ese día 14 de abril,
hasta que Capriles dice, hasta que convocan la famosa marcha al CNE y Capriles dice, no, no la vamos a hacer porque quiero evitar un río de sangre. Bueno, ahí hay una parte de la historia que a nosotros no nos han contado. Yo no la conozco, debe haber mucha gente que la conozca. En lo personal, yo no la conozco, pero allí evidentemente ocurrió algo inusitado. Allí debe haber mediado algún tipo de presión. Yo no sé si por la vía del financiamiento, por la vía de escándalos, por la vía de una suposición que tiene uno mucho con los líderes de la oposición venezolana, que es que les tienen algo guardado y uno no sabe y que por ahí los presionan. Yo no sé si es registro fotográfico, videográfico, auditivo, audiovisual, no sé, bancario, no lo sé. Pero aquí uno tiene la impresión, fíjate que cuando uno, eso ocurre mucho, no solo con Capriles, ocurre con otras situaciones y con otros liderazgos, de que uno ve a unos tipos, por ejemplo, yo insisto, Henry Ramos Alup, hay momentos en que uno lo ve a lo largo del tiempo, estamos hablando de un tipo que tiene casi 20 años mandando en Acción Democrática, y uno dice, este tipo está embraguetado, o sea, un Henry Ramos Alup fuera de sí, tipo que el tirria al régimen tal, y uno ve, por ejemplo, las actuaciones de él en otros momentos y uno dice, pero ¿qué pasó aquí? Hay una transformación que no se comprende, porque cuando tú eres frontal, cuando tú eres radical, tú no puedes administrar el radicalismo, mañana le pongo 2 cc, pasado le pongo 4 cc y después se lo elimino. Eso es muy raro, o sea, uno piensa de una manera y el régimen chavista que ha sido consistente, al menos en la construcción progresiva de un aparato de dominación y de generar las condiciones para caotizar a Venezuela, uno lo mínimo que piensa es que una persona que ha sido radical una vez, es muy raro que deje de ser radical. Y bueno, yo hablo por mí, desde el punto de vista de la comunicación. Nosotros hemos sido una sola pieza cuando hemos estado diciendo cosas de este país. Jamás ha habido un cambio o un amague de otras posiciones. Entonces es muy extraño, un poco para responder lo de Capriles. Efectivamente que las primeras declaraciones corresponden casi que a una declaratoria de fraude. Las primeras declaraciones corresponden casi que a un llamado a la insurrección popular legítimo, porque te estaban robando el legítimo derecho de ejercer la soberanía popular a través del voto. Y luego tenemos a un personaje que termina justificando ese fade out, esa bajada de volumen, en que evité un baño de sangre, que por cierto le ha salido muy cara a la historia porque los años que vienen después, los primeros años de Maduro, son de los peores años, incluso cuando estaba Chávez vivo lo comparamos, son de los peores años en términos de violencia en Venezuela, en aquel momento todavía por la vía de la criminalidad, o sea, mataban gente, pero a borbotones no solamente los fines de semana, sino entre semanas se puso de moda el secuestro express, se puso de moda pues los asesinatos en Caracas, toda esa cosa, entonces, y bajo la jefatura chavista, ¿no? Entonces, es muy extraño, pero no corresponde solamente a un patrón aplicable a Capriles. Hay un extraño proceder en políticos venezolanos que se levantan radicales un lunes, se acuestan golpistas un miércoles y el viernes están llamando un diálogo. Para el domingo ir a votar en unas elecciones como corderito. El ejemplo más pragmático de esto que te estoy diciendo es Leopoldo López, no es Enrique Capriles. Leopoldo López es golpista un lunes, los martes llama a elecciones y los domingos está en la fila del centro de votación. O sea, es una cosa extrañísima. Entonces, no sé, hay motivaciones que llevan a estos líderes políticos venezolanos a vivir permanentemente zigzagueando en el discurso y en lo que predican. Hay otros que no, hay otros que se han mantenido buena, mala, su línea, lo que sea, se han mantenido en una misma línea todo este tiempo, pero son la minoría. La gran mayoría y los que han administrado los destinos de ese llamado en alguna oportunidad MUT, después Frente Amplio, G4, grupo de los tres, grupo, no sé, siempre ha sido lo mismo, ha sido una posición zigzagueante, zigzagueante. Y una última cosa, Neomar, a manera de conclusión, quizás de la pastilla de memoria que sale esta semana sobre el fraude irreversible. ¿Qué opinas tú
si tenía algún efecto psicológico, eso que llamabas tú, que decías que gafos fuimos, estando pendiente que si el peinado de Tibisay, etcétera, tal. ¿Qué efecto psicológico tenía eso el propio día? O por lo menos tú, ¿cómo lo vivías? O sea, esperando que nos dieran que estuviera el 95% totalizado, porque si no, no era irreversible. ¿Y cómo vivías esa angustia? El efecto psicológico era el de la distracción, ¿no? Y era el de repetir, como cuando tú estás condenado y vives repitiendo un ciclo. Hay unas películas, yo no recuerdo el título ahorita, pero hay una película de un chamo que se despierta en una de estas fraternidades de las universidades de los Estados Unidos, y este chamo se despierta y él vive un día en el que él está con una chama muy bonita y tal, se nota como que acaban de hacer el amor, él se despierta justo después, o sea, el sueño del post, y entonces cuando él se despierta, él vive una cadena de acontecimientos en el que él sale de la fraternidad tal, pasa por los pasillos de la universidad, y allí comienzan a repetirse unos acontecimientos que derivan el que al final del día él se muere. O sea, él se muere y la cosa es terrible. En otras películas es peor. En otras películas es que tú no sabes, la persona se despierta y al final del día se acaba el mundo completo. Y entonces él trata todos los días, porque ya como a la tercera vez él se da cuenta que él está viviendo una repetición, casi que un Inception, de que él va a tratar de cambiar ese destino de ese día. Y entonces él empieza por lo más básico. Él dice, no me voy a meter por este jardín de la universidad, sino que voy a coger la ruta contraria, a ver si yendo por la ruta contraria. Y siempre se muere, siempre se muere. Así me sentía yo como en esas películas, con lo de las elecciones en Venezuela, con lo de las declaraciones del CNE, porque uno decía, oye, hay un espíritu, y es terrible, porque es jugar, repito, con la psicología de un pueblo, y es dominar aquí al pueblo, no en las urnas electorales, no en los carnets de partido, o en nada de eso, era en la psique, era hacer creer a la gente que independientemente de lo que hiciese, que efectivamente era lo que pasaba al final del día, ese resultado que leía Tibisay Lucena al final del día remitía a lo que alguna vez Daniel Lara y yo comentábamos en tantos programas, que era que a Tibisay Lucena en regiones del país la llamaban la matacoplero, porque los copleros desplegaban toda una jornada pues en los llanos venezolanos, donde ellos echaban el cuento de Florentino y el Diablo y tal, y tal, que el coplero dura horas cantando y canta y canta y canta, pero al final del día llega el matatán, ¿no? Al final del día llega el que sabe más que todos los demás, y entonces mata a todos los copleros, porque tira una copla que bueno, que no tiene, y esa era Tibisay Lucena. Llegaba a la mata coplero y decía, independientemente de, el resultado es este. Y el resultado siempre era, pero es que esto era una fija, siempre era adverso a la oposición. Y en medio de eso uno se distraía, el peinado, la baranda. Ahora sí, las cadenas, se ponían las cadenas de Blackberry, toda esa cantidad de estupideces. O sea, era terrible, porque al final del día una cosa que puede dar risa hoy, que era la distracción como dicen, no ver el bosque, sino que uno se quedaba ahí, era la dominación de la psique del venezolano, diciéndole, hagas lo que hagas, no vas a poder salir del chavismo, al menos no por la vía electoral. Frente además a unas declaraciones de un liderazgo político opositor predominante que te decía, lo único que tenemos es el voto, el arma que tenemos es el voto. Entonces, ¿cuál era el mensaje al final del día? No hay salida del chavismo, porque el chavismo siempre gana las elecciones independientemente de lo que pase, porque tienen a la mata coplero, y además ese mecanismo que está pullado de la A a la Z es el único mecanismo que asume legítimamente la oposición venezolana para combatir al régimen. Terrible. Excelente. Bueno,